las películas que vienen en 2025, ¿las verás todas? ¿Cuál esperas con ansias? Dinos en comentarios. Desde 1996, cuando salió Misión Imposible, ¿te acuerdas? La primera entrega, y pasando por cada una de las demás películas de esta saga de acción, aventura y suspenso, creo que nos ha gustado bastante. Y además, siempre hemos estado esperando que cada una de ellas nos llene de las emociones y sorprendentes escenas en las que una combinación de avances tecnológicos, reales o ficticios, se entrelacen con una serie de increíbles y temerarias hazañas, tanto físicas como de trabajo en equipo y coordinación por parte de Ethan Hunt y compañía. Y claro, si eres una persona muy joven, ¿a partir de cuál Misión Imposible te tocó ver en el cine? Dinos en comentarios. Pero ahora, y con la última de las misiones que pudimos disfrutar con Dead Reckoning, pues esperamos con ganas de ver la definitiva y el término de esta saga cinematográfica con The Final Reckoning. Así es, Sentencia Final, que se llamaría originalmente Dead Reckoning Parte 2, pero que ahora, pues este es el nombre definitivo. Y sí, ahora va contra el villano de la IA, Entity, que es la inteligencia artificial que podría causar conflictos globales si es desatada de su permanencia en el submarino ruso varado en las profundidades marinas, por lo que veremos acción en el fondo del mar, persecuciones en pleno vuelo con avionetas y peleas sorprendentes, pero claro, sin dejar atrás una trama que cuenta con la emotividad, como una continuación de la anterior Misión Imposible Sentencia Mortal. Así es que esperemos a Ethan Hunt y a su equipo porque nos darán tal vez una de las mejores misiones, la última y una de las más esperadas para el mes de mayo 2025, cuando Paramount Pictures y Skydance Media nos den la sentencia final. La sentencia final. Y ahora el renacer de los dinosaurios. Jurassic World Rebirth. Viene de la mano del director Gareth Edwards, que está acostumbrado a grandes retos como Star Wars Rogue One, The Creator y Godzilla del 2014, que destacan en el ámbito visual y además porque conoce de las grandes dimensiones de estos gigantes que veremos en esta producción. Y por supuesto, Amblin Entertainment de Steven Spielberg producirá esta película que se dice traerá a la pantalla escenas que en 1993 no fue posible adaptar en la primera entrega. ¿Se imaginan? Estará sensacional. Y además, David Coeb como guionista tiene la misión de reiniciar esta emocionante saga y regresarla a sus orígenes. En esta entrega jurásica veremos a la guapa y talentosa Scarlett Johansson, que además estará acompañada de Mahershala Ali y Jonathan Bailey. Johansson será Zora Bennett, experta en operaciones encubiertas, y Bailey será el Dr. Henry Loomis, paleontólogo, y que juntos con otros expertos buscan ADN de dinosaurios gigantescos, esto con el fin de poder lograr una formulación capaz de salvar a toda la humanidad de una peligrosa pandemia, y solo 3 de los dinosaurios existentes en este ambiente tropical son los más enormes y son los únicos que tienen la posibilidad de dar a los científicos lo necesario para que se logre sintetizar el medicamento que se necesita para curar esa pandemia. Y antes de continuar, un paréntesis, ya que la prestigiada empresa Lego lanzó del 12 al 15 de marzo, eso también varía dependiendo del país, una enorme pieza de exhibición que por lo que se ve será fantástica. Es ni más ni menos que el esqueleto del T-Rex de Lego Jurassic World Fósiles. Estará a la venta por $2,150. ¿Qué te parece este precio? ¿Se te hace caro o está bien? Y volviendo a la película, Jurassic World Renacer, pues se desarrolla ni más ni menos que 5 años después de Jurassic Dominion, donde los dinosaurios sobrevivientes se encuentran aislados del mundo. Pero habrá bastantes sorpresas, así es que esperemos porque hay un secreto impactante. Un descubrimiento en esta 7ª entrega de esta franquicia jurásica. Esperemos pues la fecha de estreno en cines de Jurassic World Renacer, que ha sido fijada para el 2 de julio del 2025, tan solo una semana antes que Superman. Jurassic World, el Renacer.
Nobody 2. Si viste la primera película de Nobody en 2021 y te sentiste identificado con ese tipo que le partía la cara a golpes a los abusadores, ladrones, corruptos y poderosos mafiosos, y no solo eso, sino que como experto en defensa y contraataque, podía defender a su familia y a sí mismo de los demás peligrosos sujetos, contando además con aliados sin igual. Fuck you. Pues ahora viene la segunda entrega en Nobody 2. Y esta secuela estará lista para su estreno en agosto 2025 con Bob Odenkirk de nuevo en el papel de Hutch Mansell, con la promesa de ser estéticamente más colorida y vibrante. Pero, ¿y eso nos irá a gustar más? La primera era algo fría y oscura y perfecta según mi gusto. ¿Tú qué opinas? Y bueno, pues la brutalidad, la hiperviolencia y la acción son la promesa de continuar con todo en esta segunda parte, donde fuertes sucesos lo convierten en un asesino a sueldo, afectando a su familia, que sufrirá por el peligro que corre en este nuevo camino que ha tomado en su vida. Con una trama llena de intensidad física y emocional, el director Timothée Chalamet nos dará esta experiencia donde por lo visto continuará al tope con escenas sangrientas como las de la primera imagen, donde Hutch aparece con la cabeza y la cara cubierta de sangre y empuñando un arma viendo agresivamente a su oponente. Así que en la primera parte nos dimos cuenta que nunca debemos subestimar a nadie, ya que las apariencias engañan y cuántas veces sucede que vemos a alguien como una persona débil, como inferior, como un pobre iluso inútil, y resulta que es una persona, ya sea como Anatoly, que levanta pesos descomunales con un cuerpo relativamente pequeño y sorprende y rompe el gran ego de los gigantes, o el caso de grandes empresarios o estrellas de cine como Adam Sandler, que visten muy sencillo, pero que tienen un amplio poder económico, en otros casos político o gran fuerza física, pero a simple vista no lo parece. En esta secuela veremos pues un nivel de violencia superior, ya que Hutch se encargará de asesinar a los agentes deshonestos y corruptos que trabajan para esas mismas agencias de inteligencia, pero que se corrompen, por lo cual esta especie de asuntos internos los da de baja, con la eficiencia para matar, sacando el lado más oscuro de su existencia. Esperemos pues que en agosto 2025 aparezca Nadie, parte 2. Nadie, parte 2. Fuck you. Y ahora viene Michael Jackson. Así es, el rey del pop, Michael Jackson, en su película biográfica. Viene para el mes de octubre, luego de que la fecha original de lanzamiento sería en abril, pero que por cuestiones legales y por acuerdos previos que se establecieron, luego de los supuestos casos de abuso, en los que la familia Chandler y el cantante pues llegaron a un acuerdo económico allá por 1993, por lo que ciertas situaciones conflictivas que saldrían en el film se tuvieron que modificar y hacer una nueva grabación de una parte de la película que ya se había filmado. Y aunque el intérprete de Michael Jackson es el hijo de Jermaine Jackson, hermano de Michael, y sobrino por supuesto del cantante, él es Jafar Jackson. Pese a su parecido en la cara y una voz casi idéntica a la de Michael, los estudios harán un trabajo de CGI sobre el rostro de Jafar para que coincida al máximo con el del famosísimo cantante. Eso sí, los pasos de baile y movimientos similares a los de Michael Jackson los tiene muy bien estudiados y dominados para interpretar a su tío. Por lo que se sabe, esta película contará la vida de Michael Jackson desde cuando era un pequeño, por su paso en los Jackson 5, e incluirá aspectos polémicos y difíciles de su ascenso a la fama hasta su fallecimiento. Espectacular, sentimental, dramática y divertida es la promesa para esta biopic que podremos disfrutar y que nos emocionará con 30 canciones del repertorio de Michael Jackson. Sensacional, ¿que no? Se dice que este film abordará toda la vida del rey del pop, aunque no creo la verdad que una vida tan compleja como la de Michael quepa en un rodaje, y al menos es bueno pues que traten de incluir muchos de los sucesos más importantes de su vida artística y familiar. De este, por supuesto, de este grande del espectáculo musical a nivel mundial. Esta biopic de Michael Jackson estará producida por Graham King, John Branca y John McClane. Dentro de los detalles, la película es producida por Lionsgate. La dirección corre a cargo de Antoine Fuqua.
y el guión está escrito por John Logan. Esperemos pues el estreno para el mes de octubre de este 2025, que será cuando Universal Pictures nos traerá este superestreno a nivel mundial. Michael Jackson. Michael Jackson. Vamos ahora con Tron Ares. Esta es la tercera entrega de la franquicia, dirigida por Joachim Ronning, con ciencia ficción y acción, donde veremos un reparto principal que incluye a Jared Leto, también a Evan Peters, a Greta Lee, a Jodie Turner-Smith, y pues recordemos que la primera Tron fue en el año de 1982, oye, ya corre bastante tiempo, y fue protagonizada por Jeff Bridges. Además fue dirigida por Steven Leisberger. La segunda Tron llegó después de bastante tiempo, ya para el 2010. Precisamente en ese año llegó Tron Legacy. Así es, de la mano del director Joseph Kosinski. Y ahora, la nueva Tron Ares pues será estrenada para este 2025. La propuesta es para el 10 de octubre, aunque tal vez se rumora que puede ser aplazada hasta la Navidad del 2025. Veremos cómo le funciona, ya que Jared Leto pues no tiene mucha suerte con las películas, con los blockbusters, y hay que recordar de sus trabajos en Escuadrón Suicida y Morbius que pues no le fue del todo bien. Por su parte, Greta Lee dará vida a una diseñadora, así es, una diseñadora de videojuegos y que también a la vez es presidenta de una compañía tecnológica. Y no se nos olvida Jeff Bridges, que participó pues en la primera entrega. Él está confirmado para regresar como Kevin Flynn. Y si te preguntas por el director de esta nueva Tron Ares, que es Joachim Ronning, pues él ha trabajado en proyectos muy interesantes, muy importantes del lado de Disney. Si recuerdas Piratas del Caribe, La Venganza de Salazar y también Maléfica, Maestra del Mal. Aunque una de sus películas más reconocidas es Kon-Tiki. Un paréntesis, si te gusta la aventura y los viajes, tal vez esta película Kon-Tiki te puede encantar. O si ya la viste, dinos en comentarios qué te pareció. Ahora sí continuamos. Y déjame decirte que con el advenimiento de la inteligencia artificial, pues estará presente también en esta película. Así es que se van a encontrar, vamos a poder ver seres generados por inteligencia artificial. ¿Acaso programación predictiva? Hay muchas más incógnitas, pero ya esperaremos a que llegue Tron Ares en octubre 2025. Suscríbete, da like, comenta. Gracias por tu apoyo. Y te invitamos a ver alguno de nuestros siguientes videos.